Buenos días, compañeras, compañeros. Disculpen la voz, no estoy un poco resfriado, pero creo que se entiende bien. Primero que nada, bueno, darles la bienvenida. Esta es la primera actividad del ciclo de formación que estamos proponiendo desde la Comisión de Programa Formación y Estrategia del Frente Amplio de Maldonado. Prometemos ir puliendo un poco la dinámica para arrancar en hora en las próximas instancias, pero bueno, esto es algo que también aspiramos a que vaya fortaleciéndose y dinamizándose la propuesta a lo largo de su desarrollo. Como ustedes recordarán, y los que no lo saben, les contamos, este ciclo de formación va a tener 6 instancias que van a tocar distintos temas que tienen que ver con el Frente Amplio. Los talleres de hoy tienen que ver con el origen, con la perspectiva histórica que han construido las ideas de izquierda que nosotros tomamos como Frente Amplistas. En ese sentido, en la mañana vamos a contar con el taller a cargo de Martín, que ahora les vamos a contar un poco más. Después vamos a compartir un almuerzo y en la tarde, primeras horas de la tarde, enseguida del mediodía, vamos a contar con Enrique Rubio, que va a ser la segunda parte. Queríamos invitarlos también después que termine el taller, le vamos a repartir algunas preguntas para que ustedes puedan evaluar la jornada en el sentido, bueno, específicamente de la jornada que participaron y sugerencias que nos puedan hacer para futuras instancias. Les cuento que Martín es docente del CERP, nació en el año 87, según recuerdo. Yo también trabajo, pero digo, él trabaja en Maldonado y en Rocha como docente de secundaria, y le dicen Chacha, así que supongo que se puede referir a él como Chacha. Chacha era, ¿no? Sí, perfecto. Él va a explicarles mejor, pero la idea de la temática que lo invitamos a disertar tiene que ver con las ideas fundacionales de izquierda, siglo XIX, marxismo, y bueno, lo va a explicar mucho mejor que yo. Supongo que después que él haga una presentación va a habilitarse una instancia de preguntas, reflexiones, intercambio. Antes de arrancar la jornada queríamos invitar a Susana a que diera la bienvenida a la actividad y ya seguimos con Martín. Bienvenidos de nuevo. Ya nos hemos saludado. Yo quiero decir 2 o 3 cosas. Primero, celebrar este primer encuentro. Celebrar tiene más que un significado, tiene varios significados. Agradecer y valorar la presencia de acá, hay representación de comité, de grupos, Frente Amplista en general. Valorar la invitación y la rápida aceptación de los 2 disertantes del día de hoy, tanto Martín Almada como Enrique Rubio, cosa que lo valoramos, y nunca tan vigente aquello que decíamos cuando estábamos tratando de comprometernos con nuestra fuerza política, de que hay que saber el origen que tenemos, cuál es la historia, qué valor tiene la historia en la actualidad y para dónde vamos como fuerza política también. Entonces, ¿cómo tenemos que ver los contextos generales nacionales e internacionales? ¿Cómo pertenecemos a una fuerza política que sin duda es politiclacista, pero tiene un origen obrero? Y cómo este pasado lo vemos en el presente y cómo nos miramos para adelante. Yo creo que también hay que felicitar el nombre que le pusieron cuando hablaron de caja de resonancia. No se quería hablar de formación, caja de herramientas, pero yo creo que estamos en un momento donde tenemos que reflexionar qué cosas nos unen, para dónde vamos, cuáles son los logros. Y esto que empezamos a ver la historia bastante lejos para vernos hoy y para vernos en el futuro, no lo podemos sacar, y yo no lo puedo evitar sacarlo de la parte humana y de la parte social. No puedo, porque el reconocimiento de los avances con la izquierda tiene que ver también con qué nos pasaría si perdemos estos avances, no lo puedo separar.
Y en estas historias, que los compañeros que saben mucho la van a hacer muy bien, falta un pedazo de la historia, falta un tramo de una historia reciente que la estamos tratando de algo hay y de completar, porque si no los países tienen que avanzar en base a sus historias, pero también algunas cosas que tienen que ver con lo cotidiano y que tienen que ver con lo actual. Todo el mundo sabe cómo nos pega, cómo ha disminuido la pobreza y cómo nos pega cuando vemos a alguien buscando en un contenedor. Cómo ha disminuido eso con las políticas de gobierno. Y en el día de hoy, viniendo para acá para ver de dónde venimos y para dónde vamos, me paré porque un señor mayor estaba en un contenedor, bien vestido con termo y mate, y paré el auto. Y le dije, ¿por qué usted está acá con los derechos de las jubilaciones? Porque siempre fui un peón obrero y nunca estuve en caja. El Frente Amplio trajo los derechos laborales y también trajo los CAIF y los presupuestos de los niños, las generaciones que vienen. Por lo tanto, yo creo que esto que estamos hoy, la oportunidad que tenemos y que nos da la Comisión de Programa, que agradecemos y valoramos porque sabemos que han tenido un fuerte compromiso y algunas marchas atrás, reversas y avances, yo creo que todos tenemos que comprometernos con la historia, todos tenemos que comprometernos con el presente y ver cómo todo esto lo valoramos para ver para dónde seguimos juntos y cuál es el compromiso que tiene la izquierda en este pasado y en el futuro. Así que agradezco, valoro el trabajo de la comisión y agradezco al invitado que nos va a dar mucho conocimiento para esto que estábamos hablando. Así que gracias por la presencia de todos y a sumar los compromisos y saber que nuestra responsabilidad es importante para hoy y para mañana. Gracias. No va. Adelante, compañero. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias al Frente Amplio por esta oportunidad, a los compañeros que tienen directa participación en la orgánica de la fuerza política, pero también a aquellos compañeros que de una u otra forma no tienen ese vínculo tan directo, pero han arrimado para compartir esta jornada que comienza, este ciclo que comienza, como decía Federico hace un rato, y que tiene que ver básicamente con esas cuestiones que refieren a tres preguntas que son fundamentales y que para aquellos que andamos en el negocio de la historia son decisivas, ¿no? Me estoy refiriendo a eso que decía Susana también recién cuando comentaba, bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y hacia dónde vamos. Nosotros, en ese sentido, tenemos que ser conscientes de que para todos los partidos en el Uruguay, pero sobre todo para el partido de izquierda, conversar sobre asuntos históricos y estar como que revolviendo ese caldero es asunto no menor. Es asunto no menor. Abrir un espacio para poder conversar sobre estos asuntos en momentos donde los desafíos de la gestión son complejos y muchas veces devoradores de este tipo de instancias. Abrir justamente un espacio para poder conversar sobre este tipo de asuntos a mí me parece muy relevante y yo estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho. Yo no vengo a dar ninguna clase, vengo a arrimar un palito al fuego y bueno, en ese sentido me arrimo. Cuando Federico me invitó a conversar, me dijo más o menos, estaría bueno si a ti te interesa rumbear esto por aquí, por allá, este es el interés que tenemos nosotros, etc. Me dijo, bueno, capaz que hay un primer taller que tiene que ver, una primera intervención que tiene que ver con la Europa de finales del siglo XVIII, de comienzo del siglo XIX, la Europa de las transformaciones económicas, sociales. Después, en cierto sentido, también van a dar lugar a transformaciones profundas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. Aquella Europa de los cambios estructurales, ese es un primer taller, las ideas de izquierda, las diferentes corrientes dentro de aquella familia ideológica que es un poco
una familia que tiene que ver con las ideas de progreso, con las ideas referidas a la ciencia y la razón, y bueno, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, bueno, en definitiva, dentro de esa familia, de esas cuestiones, poder referir a lo que te parezca importante y bueno, abrir el espacio para conversar. Yo le dije que no tenía ningún problema y que estaba encantado de hacerlo porque a mí una de las cosas que me enseñaron de chico en la biblioteca de mi viejo, que está allá atrás, que tenía los volúmenes de Quijote cuando yo ya estaba naciendo, es que uno tiene que colgar el alma en alguna causa, ¿tá? Y en la medida que tiene que colgar el alma en alguna causa, cuando los compañeros lo convocan de una u otra forma para arrimar un palo al fuego, tampoco puede andar haciendo ese rito. Y eso lo digo porque, bueno, pese a que yo trabajo de esto, lo que tiene que ver con lo que voy a hablar en el encuentro de hoy, también estoy un poco nervioso y estoy un poco cagado, no es fácil. No sé, pero bueno, también es de orden. También es de orden. Yo cuando tenía 14 años, hoy tengo 30, era un hincha de izquierda que se estaba dando cuenta de la necesidad de darle un poco más de abrigo y de espesor y de soporte a sus concepciones y a sus convicciones. Y ahora que le voy a entrar al flaco ahí, me acuerdo que me pegué una vuelta un día por la casa de él y me prestó un libro de Arismendi. Y yo quise entrarme a ese libro de Arismendi con 14 años. Juro que lo leí entero, pero que no entendí nada. Juro que lo leí entero, pero no lo entendí nada. Pero bueno, en cierto sentido me permitió familiarizarme con un nombre, con una historia. Me permitió, entre otras cosas, sentirme un poco menos solo y saber que había compañeros atrás que venían de tiempos lejanos pensando sobre otro tipo de circunstancias. Cogí un libro de Jaime Pérez también que tenía y después yo ese libro lo conseguí por la mía y lo leí y me pareció un libro muy importante, en Ocaso y la Esperanza. En definitiva, necesité o sentí eso de dejar de ser un poco hincha de determinada causa para pasar a darle un poco más de soporte y de espesor a las concesiones. Entonces empecé a leer y empecé a tratar de buscarle la vuelta y bueno, en ese sentido el profesorado de historia fue como que una salida para concentrar esas energías. Y ahí me puse a hacerlo acá en el Centro Regional de Profesores del Este. Es una institución que aparte de haberme brindado la formación y las herramientas, una institución a la que yo no solo respeto sino que quiero mucho, y ahí vengo, y eso me pone la... Bueno, pero pensando propiamente ya en estos asuntos, y un poco de comentar ese tipo de cosas para ver la cercanía de muchas veces de los asuntos históricos, ideológicos, políticos y las definiciones de las personas. Todos sabemos que eso es algo muy importante. Pero bueno, yendo propiamente a lo nuestro, Europa, final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, Europa va a ser cuna de una serie de transformaciones muy importantes y decisivas para la humanidad en su conjunto. Yo cuando tomé contacto con uno de los primeros historiadores en mi proceso de formación, historiador de izquierda, el británico Eric Hobsbawm decía que si él tuviese que representar una línea del tiempo en la historia mundial de la economía, él haría 2 rayas. Y esas 2 rayas representarían la revolución neolítica y la revolución industrial. Cuando decía, nosotros los seres humanos modernos hemos vivido más del 99% del tiempo sobre la Tierra en la prehistoria, básicamente dedicándonos a la caza, a la pesca y la recolección como principal estrategia de supervivencia. Eso, dice Hobsbawm, cambia con el neolítico cuando surge la agricultura allá en el cercano oriente, es decir, que las regiones que actualmente están bastante cascoteadas, como por ejemplo Siria, como por ejemplo Irak, en cierto sentido son cuna de la civilización. Entonces aquellos lugares que florecieron y se desarrollaron a partir de un neolítico exitoso. Agricultura,
ganadería, vida urbana, comercio, intercambio, organización, política, principio de autoridad, sociedades polarizadas también, ¿no? En fin, eso, diría Hoffman, fue el primer gran salto cualitativo que tiene lugar en la historia de la humanidad. Y el segundo, dice, sin duda alguna, es la revolución industrial y sus consecuencias. Sin duda alguna tiene que ver con la situación de Europa, aunque a los europeos no les guste, bueno, hay algunos que dicen que ellos no son un continente, al menos desde el punto de vista geográfico, porque esos 10 millones y pico, 10 millones y medio de kilómetros cuadrados que ocupa, para lo sumo le darían el lugar de península occidental de Asia. ¿Está? A ellos no les gusta, ¿verdad? Pero bueno, desde el punto de vista de la extensión geográfica, la magnitud es absolutamente decisiva. 10 millones y medio de kilómetros para Europa, 44, 45 millones de kilómetros cuadrados para Asia, ¿no? Ese gigante geográfico que hoy no es solamente un gigante desde el punto de vista geográfico, sino que desde el punto de vista de los asuntos económicos, políticos y financieros en el mundo actual. Su peso es absolutamente abrumador. Pareciera ser en ese sentido que de un tiempo a esta parte, sobre todo de los inventos de los albores del capitalismo hacia el siglo XV, se va desplazando hacia el oeste una especie de lugar decisivo en relación a las cuestiones, del Egeo al Mediterráneo, del Mediterráneo al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Parece ser que el mundo del siglo XXI tiene que ver con algunas de esas cuestiones y con esos gigantes que por ahí desde el punto de vista demográfico también son abrumadores. La China y la India están, si sumamos las poblaciones de esos dos gigantes, de esas dos naciones, están al borde de llegar a los 3.000 millones de habitantes en un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes. Fíjense ustedes, a comienzos del siglo XX, el mundo está habitado por 1.600 millones de personas. Es decir, casi lo que serían los chinos mañana, ¿verdad? Pero es decir, la población de China hoy es la población del mundo en 1900. El salto demográfico que ha experimentado la humanidad es uno de los datos más importantes del siglo XX, que muchas veces cuando estamos tratando de conversar sobre el siglo XX, ¿no? Que es el siglo de las guerras mundiales, el siglo de las revoluciones políticas, el siglo de la crisis del 29, el siglo de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, muchas veces omitimos hablar de eso que es un dato absolutamente decisivo y es lo que tiene que ver con la población. El siglo XX es, entre otras cosas, el siglo de la demografía. Nosotros sabemos, según lo que dicen los demógrafos, que hacia finales del siglo XVIII en Europa y sobre todo en algunas regiones de Europa, la población está creciendo incluso antes de las transformaciones fundamentales que se van a desarrollar. Es decir, muchas veces cuando en clase lo trabajo con los gurises, se me genera una dificultad. Parece que la historia de Inglaterra empieza con la Revolución Industrial. Y antes, bueno, poco y nada. Lo cierto es que la Inglaterra que hacia la década de 1780 impulsa la transformación industrial como una transformación decisiva, esa Inglaterra es una Inglaterra que, entre otras cosas, viene desarrollando un crecimiento demográfico sostenido de tiempo atrás. Es una Inglaterra que de tiempo atrás ha llevado adelante una revolución política liberal muy importante. Es una Inglaterra que también, por ejemplo, tiene en el campo, en el mundo de la agricultura, tecnificación, tiene en el mundo de la agricultura y en el campo relaciones capitalistas de producción. Y bueno, en ese sentido también dueña de un gigantesco imperio colonial, ¿tá? Y logra llevar adelante una alianza decisiva entre empresarios particulares y gobierno. Entonces los barcos, sobre todo para los teóricos del libre mercado, ¿verdad? Que siempre son muy gustosos y bueno, no intervención de los estados y los asuntos económicos. Yo voy a preguntarle eso a la Inglaterra de 1780, ¿verdad? No a los gobiernos de la era progresista en América Latina, o al gobierno nuestro, que es el que tenemos que defender, porque bueno, la cosa en el continente nos está exigiendo también una revisión y una mirada como un poco distinta. Yo creo que esa es una discusión que vamos a tener que dar y que vamos a tener que conversar, porque el siglo XX a nosotros nos deja una lesión, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y es que el desafío es el desarrollo de las fuerzas productivas, para hablar en un viejo lenguaje, ¿no? ¿Verdad? El desafío es el desarrollo de las fuerzas productivas, el desafío es el crecimiento económico, crear condiciones para ello, pero sabemos que eso se debe dar necesariamente en el marco de un orden que se sostenga sobre dos principios fundamentales que son la democracia y la libertad.
y qué relaciones eso nos da vuelta. Pero bueno, eso es para discutir en otro capítulo que se desarrollará más adelante. El punto es esa península del occidente asiático que se llama Europa, hacia finales del siglo XVIII, es un lugar que presenta fuertes disparidades regionales o fuertes contrastes. Hay historiadores norteamericanos que sugieren, por ejemplo, como más prudente el hecho de hablar de las Europas a fines del siglo XVIII, así en plural, como para poder ser más fieles y objetivos en cuanto a la verdad histórica, pues dice, bueno, es posible diferenciar en 4 regiones básicamente la situación de Europa a finales del siglo XVIII. Y bueno, cuando se habla de las Europas a finales del siglo XVIII, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar con que una de esas regiones tiene que ver con Europa Oriental, con Rusia, ¿verdad? A la cabeza, que se encontraba una situación de bastante subdesarrollo y atraso en comparación, naturalmente, con otros escenarios. Por ejemplo, la Europa Oriental de finales del siglo XVIII sigue siendo la Europa Oriental de los señores feudales, sigue siendo la Europa Oriental, que si lo pensamos un poco más adelante, la revolución que los franceses van a hacer en 1789 y los rusos la van a hacer en 1917. Algunos hablaban de que la del 17 no iba a ser la primera revolución comunista en la historia de la humanidad, sino la última revolución burguesa. Y en definitiva, a Marx se le va a presentar esa paradoja. Marx va a quedar apretado por las revoluciones políticas del siglo XX. Va a quedar apretado por las revoluciones políticas del siglo XX, porque en definitiva esas revoluciones se van a llevar adelante en escenario donde el pronóstico marxista no planteaba que se iban a desarrollar, por ejemplo. Porque si la revolución socialista, enterradora del capitalismo, iba a tener como protagonista la clase obrera organizada hacia el proletariado industrial como sepultura, bueno, en definitiva, en la Rusia de 1917 el proletariado industrial, poco y nada, ¿verdad? En la China de 1949 el proletariado industrial brilla por su ausencia. En la Cuba de Batista, de los años 50, proletario industrial, no. Simplemente por referir a algunas de las principales transformaciones revolucionarias, digo, no a todas naturalmente, ¿verdad? Pero la situación de Europa a finales del siglo XVIII es una situación de contrastes y fuertes disparidades regionales. Europa del Este, con Rusia a la cabeza, parece ser una región. Por otra parte, aparecen los países mediterráneos. Históricamente, ¿verdad? Podríamos referir a Portugal, podríamos referir a España, también a las ciudades del norte de Italia, que jugaron un papel muy decisivo en la historia de la construcción capitalista, porque entre otras cosas, esas ciudades del norte de Italia, hacia los siglos XV y siglo XVI, van a ser las que financien, entre otras cosas, a las expediciones ibéricas, que van a tener como objetivo y como resultado la circunnavegación del África, la llegada a la zona de la especiería, y que van a tener también de rebote una consecuencia decisiva para el desarrollo del mundo. Eso lo planteaba Carlos Marx también, cuando decía, bueno, si hay 2 acontecimientos decisivos en la historia del capitalismo, esos acontecimientos tienen que ver con la circunnavegación del África por parte de los portugueses y el descubrimiento del Brasil, de Chiripa, ¿verdad? Sobre todo por cómo soplaban los vientos en el Atlántico soplan los vientos, una cuestión que tiene con eso, ¿verdad? Los alisios en el Atlántico soplan de esta manera, a diferencia de los monzones que en el Índico también soplan, pero en otro sentido. Entonces, cuando salían navegando los barcos portugueses, bordeando la costa del África, dirigiéndose hacia el sur, no sabían dónde terminaba el África, eso no estaba claro. Había que navegar bordeando el continente, y cuando se llegaba a la zona del Ecuador, ahí las calmas ecuatoriales hacían que los barcos se estacionaran, y eso generaba enormes problemas para los navegantes. Entonces, necesariamente había que internarse en el Atlántico para hacer aquello que se le llamaba la gran vuelta, ¿verdad? Y agarrar el envión de los vientos y de esa forma llegar, o de esa forma poder avanzar, mejor dicho, hacia territorios inciertos o desconocidos. En ese sentido, esa la ganaron los portugueses, de mano los portugueses. La presencia de los turcos, la presencia de los musulmanes en Europa, las fronteras de Europa, amenaza también a una Europa que para pasar por un lugar donde el pasador tiene que tributar. Entonces sería una situación un poco ilógica y contradictoria tener que andar armando al enemigo como para poder decir, bueno, paso por acá. Entonces se ensaya la ruta hacia el oeste, y bueno, y de Chiripa se encuentran con este continente nuestro, ¿verdad?
hacia finales del siglo XV. Marx decía que la circunnavegación del África y la llegada de los europeos a América eran los dos acontecimientos más importantes o de los más importantes en relación a la historia del capitalismo, porque entre otras cosas va a permitir generar un salto de calidad muy evidente. Bueno, lo cierto es que a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, los países ibéricos que habían sido dueños otrora de los gigantescos imperios coloniales ya no presentan ese brillo y ese esplendor que habían tenido anteriormente. Es decir, hacia el siglo XVIII, el siglo XIX, y Portugal y España van a lograr, digamos, poder posicionarse de forma hegemónica en lo que tiene que ver con los asuntos económicos, militares y políticos de la economía mundial capitalista, como gusta decir uno de los principales historiadores marxistas de nuestro tiempo, que se llama Emanuel Wallerstein, que está vivo y coleando, y que en el año 2007-2008 se arrimó aquí al Centro Regional de Profesores a brindar una charla que tituló Vivir en un mundo post-norteamericano. Wallerstein habla de tú a tú con Hoffman en términos historiográficos, habla de tú a tú con Perry Anderson, digo, para dejarlo en claro, ¿verdad? Y ese hombre tuvo que abandonar. Se arrimó al Centro Regional, a nuestra casa de formación, y brindó generosamente una charla majestuosa. Una charla majestuosa. Yo en algún momento, y lo tengo por aquí, no sé dónde lo dejé, en algún momento se me había ocurrido escribir una crónica sobre esa avenida, porque me parecía un acontecimiento cultural decisivo, me parecía un acontecimiento cultural importantísimo, que había pasado un poco inadvertido. Y bueno, me acuerdo que en ese momento lo que se me ocurrió fue agarrar la computadora del Plan Ceibal, empezar a procesar en los ómnibus mientras yo viajaba para Rocha, y bueno, y ahí vomité una cosa y después creo que la hice llegar en realidad semanal para que saliera, en esa parte donde se publicaban las cosas de los lectores, es decir, me salía cualquier cosa, yo mandé para ahí. Y ahí salió, y bueno, y me parecía importante recordar ese acontecimiento, ¿no? Reitero, la visita de uno de los principales historiadores marxistas del mundo al departamento de Maldonado en el año 2007, en septiembre del 2007. Aparte, el viejo se arrimó en el mes de su cumpleaños, él, como Peñarol, cumple el 28 de septiembre, y bueno, se arrimó ahí y nos dio una charla magistral, una charla decisiva. Lo cierto es que ni Europa Oriental ni la Europa Mediterránea parecen presentar a finales del siglo XVIII o comienzo del siglo XIX con condiciones para el despegue, condiciones para lo que algunos denominan el take-off, ¿no? Y es en ese sentido que las transformaciones iban a venir por aquellos escenarios ubicados en básicamente lo que tiene que ver con Inglaterra y con Francia, ¿verdad? Es decir, Inglaterra hacia finales del siglo XVIII iba a ser cuna de una revolución económica y social absolutamente determinante, que iba a tener como consecuencias tres asuntos que a mí me parecen que es necesario mencionar. Es decir, la revolución industrial va a ser a un mundo económicamente más rico, a un mundo socialmente más desigual, pero a un mundo políticamente más inestable. Entonces es en ese sentido que yo, por ejemplo, puedo ver la obra de algunos de los teóricos fundacionales de la izquierda del siglo XIX. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo Marx y Engels en el siglo XIX? Bueno, en cierto sentido, politizar las tensiones que han surgido como consecuencia de la revolución industrial. La politización de esas tensiones que han aparecido, reitero, el capitalismo industrial, la sociedad de clases. Marx fue consciente de la oportunidad, y en política esa es una palabra muy importante. La oportunidad, el sentido de la oportunidad, que habría la revolución industrial, reitero, para la construcción de un orden superior. Eso estaba desarrollándose
en Inglaterra, producto de la transformación estructural que se venían desarrollando, pero Francia tampoco estaba siendo un escenario de aguas calmas hacia finales del siglo XVIII. La Francia de la década de 1780 va a ser una Francia bastante convulsionada y bastante sacudida. Yo a veces me inclino a discutir una cosa que ha sido un argumento muy trillado, sobre todo por la historiografía leninista de la Revolución Francesa, que tiene su máximo representante en Albert Soboul. Soboul plantea que la Revolución Francesa es un conjunto de sustituciones. Y él, en mi modesta opinión, lleva a un terreno de excesiva simplificación algunas cosas que para mí, reitero, se dan por obvias. Y yo voy a tratar de llegar a ese punto porque me parece importante decir eso. Soboul plantea que la Revolución Francesa la Revolución Francesa de 1789 es un conjunto de sustituciones. Entonces, para él sale el feudalismo, entra el capitalismo. Para él sale la nobleza, para él entra la burguesía. Para él salen las ideas oscurantistas de los tiempos medievales, etcétera, etcétera, e ingresan las nuevas ideas del siglo XVIII. Entonces, la Revolución Francesa es eso. Es el antiguo régimen que se está pudriendo, ¿tá? Y una vez que se realiza el examen de esos asuntos, poco más que era obvio que la revolución se iba a desarrollar. Ya está. Y muchas veces a mí me pasa eso como profesor de historia, y me pasa eso recordando a los viejos profesores de historia que yo tuve. Yo fui a hacer una llamada Orsi en el liceo departamental, me definió en cierto sentido para dedicarme a esto. Y fue alumno un excelente profesor de historia de Piriápolis, que se llama Gastón Goicoechea, que no es frente amplista, que es colorado, y que un día me dijo, en cuarto año, en alguna intervención acalorada y discutida que tuvimos, y si nosotros todos tenemos una diferencia, me dijo, cuando terminó la clase. ¿Para qué tenemos varias, como de una? Pero ¿qué diferencia tenemos? Usted es rojo y yo soy colorado. Perfecto. Pero yo pasé con muy buena nota ese curso, y yo lo recuerdo con mucho cariño. Y por eso el nombre, se llama Gastón Goicoechea, profesor Piriápolis. Y, entre otras cosas, los profesores de historia, cuando en las aulas abordaban el tema de la Revolución Francesa o las revoluciones políticas, les entraba como esa especie de cuestión vibracional interior, que los tipos se motivaban, arrancaban y empezaban a transpirar y se remangaban. No era lo mismo estar hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo, que estar hablando de las pirámides egipcias. Yo nunca vi un profesor vibrante, nunca vi un egiptólogo dando clase hablando. No, que te hablaran la temperatura. Pero el tipo, cuando hablaban de la Revolución Francesa, les entraba la temperatura. Entonces, en definitiva, yo empezaba a pepear alguna cuestión, y yo recuerdo las clases sobre la Revolución Francesa, eran clases donde se describía el antiguo régimen. Eran clases donde se decía monarquía absoluta, derecho divino, a su vez le suman a eso que Luis XVI era medio choto y que María Antonieta era frívola. Entonces, más o menos, ahí como que los reyes, los sectores dirigentes, ¿no?, de la sociedad francesa del antiguo régimen no iban a estar a la altura de las circunstancias. Y por María Antonieta le hicieron una película que no le hicieron ningún favor tampoco, ¿no? No había necesidad de hacer esa película, no había necesidad ninguna. Y bueno, en definitiva, todo ese tipo de asuntos o explicaciones me parece que tenían un defecto, que es que daban por obvio algo que para mí no resultaba obvio, que tiene que ver con que la Revolución Francesa representa no solamente el surgimiento de la democracia moderna en Europa, naturalmente, pero representa el nacimiento de la política contemporánea. Y eso no viene contenido como una obviedad en lo que tiene que ver con la historia del antiguo régimen, porque la política no es obvia. No hay obviedad. Si era obvio porque antes era un dinosaurio, era obvio que nosotros le íbamos a ganar la elección. No era obvio. Y no fue obvio. Y esto acá nos pegó un cachetazo que hasta ahora nos sigue. Como que, no. Yo tengo un gran amigo al que quiero, respeto, y que es blanco y es el alcalde de Sarandí Grande. Es blanco y es el alcalde de Sarandí Grande. Y yo me dice, vení a buscar, estaban en Costa Azul, vení a buscar, acá estoy en el conclave, que hacen los blancos, acá, vení a buscar, a ver si damos una vuelta, vamos para el culo. Entonces yo caigo en el Maruti rojo mío, lo paro enfrente a la entrada del auto colorado, enfrente a la entrada del conclave, los blancos allá. Y con el pegotín del frente atrás. Parado yo, tenía una barba que parecía. Y me paro así a esperarlo. Nos subimos, fuimos a jugar al fútbol a la playa, todo. Me decía, yo no te puedo entender cómo le ganó a Antilla, es de lo peor que nosotros tenemos ahí. No puedo creer cómo le ganó, no, te juro que no puedo creer. Lo hablamos en el marco de esa honestidad, de la amistad, ¿no?
Yo no conozco la alta esfera de la política uruguaya, pero a mí me da la sensación de que la alta esfera de la política uruguaya deben tener un nivel de entendimiento y cercanía que muchas veces es mucho mayor al que nosotros imaginamos, al que nosotros creemos. Porque esa es una construcción bien uruguaya también. Lo cierto es que no hay obviedad en lo que tiene que ver con la política. No hay obviedad. Y eso empieza a desarrollarse la historia de Occidente de la mano de estos escenarios o este tipo de transformaciones que estamos intentando describir o que estamos intentando conversar. Es decir, lo que le diría a Soboul cuando habla de la Revolución Francesa, lo que pienso humildemente a partir de la lectura de Soboul, es que porque el antiguo régimen se esté muriendo, no automáticamente eso explica el desarrollo de una revolución política. Las revoluciones no son obvias. Las revoluciones no son obvias. Y es en ese sentido que la política está empezando a ocupar en la agenda de la investigación historiográfica del Río de la Plata, podría decirlo de esa forma, un lugar central que hace un tiempo atrás no ocupaba. Es decir, los porteños, por ejemplo, están apasionados con la primera mitad del siglo XIX. Apasionados con la primera mitad del siglo XIX. Porque los tipos que dicen, nosotros en la primera mitad del siglo XIX tenemos el nacimiento de la política en el Río de la Plata. Montevideo va a ser el foco de la contrarrevolución españolista. Pero nosotros tenemos a comienzos del siglo XIX, en 1810, el comienzo de la revolución del Río de la Plata, el 25 de mayo, no es una fecha que le pertenezca a los porteños solamente. Por más de que Bartolomé Mitre o Vicente Fidel López son historiadores fundacionales del país político en la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, por más de que López y Mitre quieran reclamar exclusivamente esa fecha, pues nosotros somos los historiadores de Argentina, estamos intentando fundar el país político. ¿Cuándo empieza el asunto? Y el 25 de mayo de 1810. Esa fecha la reclama la historiografía argentina, pero esa fecha es mucho más rioplatense que porteña. Porque ¿quién es el Artigas veterano que en 1810, 1811 levanta la mano y dice, bueno, cualquier cosa cuente conmigo, necesita cuente conmigo? ¿Y quién recoge más rápido que nadie el guante? Mariano Moreno. Moreno recoge el guante más rápido que nadie. Entonces dice Moreno, para la revolución en el Río de la Plata van a ser esenciales, o serán esenciales los servicios y las fuerzas de Artigas en la banda oriental, porque si la revolución ¿qué traía? Traía el desafío de la guerra, el desafío militar, y los españoles se habían atrincherado en Montevideo, pero la campaña oriental se levantaba revolucionaria, se levantaba con el grito de Asensio, se levantaba con la proclama de Mercedes. Es decir, Artigas, aunque al enano patriota a veces que todos llevamos dentro no nos guste, Artigas empezó siendo un soldado de la Revolución de Mayo. Podrá decir, la revolución siempre va a tener sus conflictos, sus quilombos, sus puteríos con Buenos Aires, después que lo van a llevar a la enemistad, que lo van a llevar al enfrentamiento directo, que lo van a llevar al conflicto y que lo van a llevar a la derrota. Es verdad. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Hay historiadores porteños que un poco a veces se le va la mano también, y son muy injustos, ¿no? Entonces, si Artigas ya se le había terminado la carrera ascendente dentro de las filas españolistas, entonces ven la revolución la oportunidad de desligarse y continuar. Eso se puede discutir. Eso se puede discutir. Pero lo que no se puede discutir es que la Revolución de Mayo de 1810 representa el nacimiento de la política en el Río de la Plata. Y que la Revolución Francesa de 1789 representa el nacimiento de la política contemporánea en esa Europa que estamos intentando nosotros describir o analizar. Parece ser ese uno de los datos más relevantes que presenta el panorama europeo hacia finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. El mundo occidental se va a ver sacudido por un conjunto de revoluciones políticas. Eso tiene que ver, por mencionar tres, podríamos mencionar otras tantas, pero por mencionar tres, con la Revolución Norteamericana en 1776, con la Revolución de Francia en 1789 y con la Revolución del Río de la Plata en 1810. Eso dicen los historiadores que estudian esto. Bueno, hay un ciclo de revoluciones políticas. Y esas revoluciones políticas se desarrollan en el mismo momento que en la Inglaterra se está llevando adelante una gigantesca revolución económica y social, que es la revolución industrial, que también se van que también va
a dejar en evidencia consecuencias políticas muy evidentes en muchos sentidos. Pero no solamente hay revolución en Inglaterra, y no solamente hay revolución. A finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, el mundo occidental vive un ciclo de revoluciones. Y esa idea es muy importante. Esa idea es muy importante. Algunos historiadores sostienen que esas revoluciones son las revoluciones burguesas. Sí y no. Porque esas revoluciones, en la medida que representan el nacimiento de la política, también van generando su propia dinámica. Entonces es indudable que el burgués, por su condición económica, o el burgués por su condición profesional, intelectual, quiere llevar la transformación política hasta determinado lugar. Pero para llevar adelante la transformación política, necesita movilizar a los sectores plebeyos. Y en la medida que moviliza a los sectores plebeyos, después es ese burgués que le tiene que decir a los sectores plebeyos: no, pero para. Tranqui, revolución, pero hasta acá. Tranqui. Que igualdad, para. No te pongas nervioso. Entonces ahí mismo las revoluciones van a ir generando una enorme cantidad de matices y problemas a la interna de su lógica, a la interna de su esencia. Es decir, Artigas era el caudillo más emblemático de la campaña oriental a comienzos del siglo XIX. Sí, eso no hay duda. Pero en la medida que la investigación vaya desarrollándose y vaya avanzando, debe haber existido 10, 12, capaz que nosotros lo encontramos en Maldonado también cuando lo investigamos, ¿no? Pero esos mandos medios, decisivos en la historia de las revoluciones, movilizadores de pueblo. Y en ese sentido a mí me parece que sí, los porteños, claro, los porteños lo van a vivir con otra intensidad. ¿Y quién es Juan Manuel de Rosas? Bueno, Juan Manuel de Rosas sí es un estanciero, sí es un señor, algunos erróneamente, según me cuentan, el señor feudal, etcétera. Pero Rosas tiene un insight político que es decisivo y es fundamental. La Revolución de Mayo ha traído al Río de la Plata el nacimiento de la política, y en la medida que ha traído el nacimiento de la política está la movilización de los sectores plebeyos, y a eso le huele la bata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Dice Rosa. Bueno, controlarlo y dirigirlo. Rosa no es un hombre que esté antes de la Revolución de Mayo. No, pero que Rosa, que era españolista, que era señor feudal, que era canciero. No. Rosa es perfectamente consciente de lo que pasa con la Revolución de Mayo. Es decir, pero esto hay que controlarlo y esto hay que dirigirlo. Eso va a pasar, y en ese sentido, también lo dicen algunos historiadores de izquierda, la Confederación Rosista, la Argentina de Rosa, digamos, va a ser, en cierto sentido, va a crear las condiciones como para el desarrollo posterior y venidero, ¿no? de un siglo XIX que era realmente complicado en estas latitudes. De un siglo XIX que se había iniciado con la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica en 1808. Y eso, para los sectores vinculados al patriciado porteño, fue una ventana de oportunidad política. Hubo sectores que captaron la existencia de un vacío de poder ahí y se lanzaron a ocuparlo. Pues hilvanaron toda aquella argumentación que hilvanó Castelli. Bueno, sí, la idea del hermano mayor, lo explicaba en esos términos Castelli. Bueno, acá hay una situación, y es que nosotros hemos perdido a la madre, perdimos a España. ¿Y por qué pasa en una familia? Dice, cuando se pierde a la madre. Pues el hermano mayor se tiene que hacer cargo de. ¿Quién es el hermano mayor? Nosotros, decía. Los paraguayos le pusieron de punta enseguida. El Alto Perú se le puso de punta enseguida, lo que actualmente es Bolivia, y ahí la revolución perdió la plata. La plata que se movía sobre todo en los circuitos clandestinos, que era parte de contrabando muy activo, que no fue en estas regiones la excepción, fue la norma. Fue la norma. O sea, los historiadores que estaban inventando en el Uruguay el archivo Artigas hacia los años 50, advirtieron eso como un problema. Porque el tipo tenía que, en el marco de la codificación de una historia patria, se había encontrado con un documento que decía que Artigas contrabandeaba. ¿Y cómo metía ese documento en el archivo Artigas? ¿Cómo metía eso para adentro?
Pibel Devoto, que es uno de los historiadores más importantes del Uruguay en el siglo XX, que era mano derecha de Wilson Ferreira Lunate, el viejo Pibel Devoto decía una cosa que para mí es decisiva en este sentido. Yo, y lo dijo en esos términos, yo, si encuentro pruebas investigando que socaven la autoridad de los héroes nacionales en la formación de la patria, las escondo, no las muestro. Sí, no las muestro. No, Pibel, pero no las muestro, no jodas, yo no las muestro. Porque está primero en la nación. Entonces, si yo encuentro cosas que hablen mal de Artigas, cosas que hablen mal de Rivera, que hablen mal de Checa, las escondo, no las muestro. Entonces nosotros a veces, desde el siglo XXI, la historia problema, la historia ciencia, la historia verdad, la historia... Y claro, cuando nos encontramos con eso de Pibel Devoto, nos alarmamos. De todas maneras, digamos, hay que saber que eso que Pibel Devoto confesaba es algo que muchos deben de hacer y no todos confiesan. Y no todos confiesan. En ese sentido, Pibel Devoto tuvo esa dificultad. Bueno, yo ¿cómo carajo meto esto que acabo de encontrar? En el repertorio de eso del archivo Artigas, que es una genialidad desde el punto de vista. Es una genialidad desde el punto de vista. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta del valor que eso tiene. Claro, lo que pasa es que el Artigas de Gonzalo Abella es mucho más cercano que el Artigas del archivo Artigas. De la misma manera que el Marx del manifiesto es mucho más cercano que el Marx de las obras económicas. Hay mucho artiguismo de contratapa. Hay mucho marxismo de contratapa también. ¿No? Yo qué sé. A mí me da la sensación y acá hay un viejo que los historiadores no lo querían y que políticamente también era un viejo muy rechinante porque era colorado, porque escribía en El País, porque era literato. El viejo Carlos Maggi. Y cuando el viejo Carlos Maggi escribía sobre Artigas, el establishment académico de historiadores en Uruguay salía con la lanza a buscar al viejo para cortarle la cabeza y clavarla en una pica, como hacían los bárbaros del siglo XIX en Río de la Plata y los civilizados. Porque si así Sarmiento te cortaba la cabeza, también te la ponía en una pica y te la dejaba en la plaza pública para que lo vieras. Esa era la civilización, era la barbarie, ¿no? En aquellos tiempos revueltos, muy costosos, que como dice Relación fueron el siglo XIX. Pero lo cierto es que el viejo Carlos Maggi, cuando lo ponían contra las cuerdas en relación a que bueno, que él hablaba de Artigas, pero que no era historiador, era abogado, que era literato, que era abogado literato, que se dedicaba a la literatura, la poesía, que se dejara joder. Eso lo decían en esos términos, pero que se dejaban picando, ¿no? El viejo siempre decía, yo, cada vez que me voy de vacaciones, me voy con un amigo. Me voy con un tomo del archivo Artigas. Yo no sé si todos los historiadores que hablan sobre Artigas, cuando se van de vacaciones, se llevan ese amigo. Y en definitiva, cuando el viejo escribía, el viejo tuvo un montón de ideas muy importantes. Es decir, la relación de Artigas con los indios, que Artigas los conoce y los mueve, como los mueve Rosas en Buenos Aires y en las fronteras de Buenos Aires. Porque los indios jugaban un papel determinante desde el punto de vista político. Y jugaron un papel determinante también en relación a lo que en estas circunstancias fueron los problemas que se fueron generando en el marco de la frontera entre España y Portugal. En términos militares los españoles ganaban, pero en los términos diplomáticos los portugueses les volaba la bata y movían a los indios. Yo recuerdo una anécdota muy gráfica cuando Rosas está ahí al borde de llegar al poder político y Buenos Aires lo necesita y hay quienes lo están empujando y el tipo todavía dice que aguante, porque el gobierno en ese momento está desarrollando una errática política, según él, para con las poblaciones indígenas. ¿Qué buscaba el gobierno de Buenos Aires hacia los años 20? Bueno, buscaba extender la frontera y entonces la política era contra los indios. Había que darles troche y moche y llevarlos para atrás. El punto cuál era, Rosas decía, tengan cuidado con esa política. Porque hay indios amigos
hay indios aliados, y hay otros que no sirven para nada y hay que darles como a un gordo. Pero usted tenga cuidado con eso, porque no es todo lo mismo. Soy plenamente consciente del valor político de estas poblaciones. Reitero que después van a tener sus dinámicas propias y autónomas. Parece ser, y ese es el gran acierto, para mí modesto entender, ¿no? Ese es el gran insight que tiene el viejo Carlos Maggi. Logra desarrollar, por ejemplo, una buena explicación en relación al mundo indígena en el siglo XIX, a la idea de la selva, aquello que tenía que ver con las regiones del Río Negro, del Río Negro para el norte, aquella idea, ¿no?, del centro de los recursos. Discúlpeme, yo sé que esto no tiene que ver con el marxismo ni con la Europa del siglo XVIII, pero bueno, vamos yendo para ver para dónde va esto. Quiero fijarla ahora porque no quiero macear a nadie. El punto es que parece ser que todas esas transformaciones y todos esos cambios se van desarrollando de forma acelerada a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX en el mundo occidental. En el mundo occidental. Y a mí me parece importante subrayar esto, lo que tiene que ver con la política. La política se dispara, el juego de disputas por el poder se desparrama, y eso empieza a marcarle la pauta a sociedades revueltas. Cuando uno, por ejemplo, analiza el ciclo artista en la clave de adhesión o traición, no creo que sea esa la clave para analizar el ciclo artista. Traiciones de, sí, política. Y tal vez bases débiles para la construcción de determinados proyectos y determinados liderazgos, producto de la incertidumbre propia de esos tiempos. Producto de la incertidumbre propia de esos tiempos. En fin, eso tiene que ver con el Río de la Plata, eso tiene que ver con Francia. Y bueno, yendo particularmente al escenario un poco que era parte de la agenda y del programa, bueno, parece ser que la industrialización como consecuencia tiene tres cuestiones que parecen bien evidentes, ¿no? Es decir, un mundo más rico, un mundo más desigual y un mundo más inestable políticamente. Parece ser que las tensiones que se van a advertir por parte del pensamiento de izquierda más elaborado hacia el siglo XIX tienen que ver con la politización de ese tipo de tensiones, con el estudio de la historia, para llegar a darle determinado soporte a ese tipo de concepciones. Y bueno, en ese sentido trazaba una sentencia determinada. El siglo XIX pensaba que había leyes objetivas de desarrollo social que explicaban la historia de los pueblos y que explicaban el presente. Hoy sabemos que no es tan así. Hoy sabemos que la historia no estaba programada. Hoy sabemos que la historia no estaba predeterminada. Que entre otras cosas, por el papel de la política y por el papel de las incertidumbres, sabemos que la historia es más soberana. Sabemos que la historia no tiene fuerzas tiene fuerzas determinantes y fuerzas condicionantes, pero no tiene fuerzas exclusivas que la gobiernen o que la dirijan. Sabemos que en ese sentido la cosa es muchísimo más incierta. Y bueno, eso lo hemos incorporado producto de la experiencia política del siglo XX, que ha arrojado determinados resultados y que se ha mostrado con diversos rostros. Yo hay cosas que estoy dispuesto a aceptar. Yo soy del 87. Cuando yo estaba viendo al mundo, el mundo comunista se estaba derrumbando. La Unión Soviética se venía a pique. Y la mayoría de las poblaciones en esos lugares no estaban tirando un solo tiro para defender eso. Al contrario, estaban celebrando la caída de esos regímenes autoritarios. Había una gigantesca revolución en la Europa del Este en la segunda mitad del siglo XX. Cuando yo hablo del Partido Comunista, por ejemplo, en el Uruguay, hablo, por ejemplo, del Partido Comunista que en los años duros de la represión va a ser una de las columnas vertebrales para sostener a la izquierda uruguaya. Pero yo cuando hablo del Partido Comunista en la Rumania de Ceausescu estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de lo mismo. Y la izquierda no solamente tiene que estar dispuesta, me parece a mí humildemente, a
a olfatear el perfume ideológico que siempre es muy seductor. Creo que la izquierda también debe estar dispuesta a aprender de determinados tipos de experiencias históricas que han sucedido y se han desarrollado en el siglo XX. Parece que cuando uno dice esto es conservador, parece que es un hombre de derechas, pero no es así. Y en cuanto a esta cuestión que veníamos mencionando, irrumpen, por ejemplo, en el siglo XX, en la segunda mitad, algunos hombres y mujeres también de fuste en cuanto a la investigación revisionista sobre el marxismo, sobre su peripecia. Hay que conocer lo que dicen los amigos, pero hay que conocer lo que dicen los adversarios también, ¿verdad? Eso parece muy importante en política. Parece muy importante. Y hay revisionismo fuerte, revisionismo liberal, revisionismo conservador, revisionismo católico. Una cosa es el hecho de ser reaccionario y otra cosa es el hecho de ser conservador, no es lo mismo. Y hay que conocer lo que plantea el pensamiento conservador, lo que dice muchas veces, lo que dice el adversario. En términos políticos estoy hablando, ¿verdad? Yo necesito conocer lo que dice sobre la Revolución Francesa Sobul, que es de la tribu, pero necesito conocer qué es lo que dice Luis Alberto Herrera también. Escribió un libro medio extraño para el ambiente ya hacia comienzo del siglo XX, cuando decía la Revolución Francesa y Sudamérica. Le daba miedo al amigo Herrera la Revolución Francesa, porque él venía en la línea de interpretación de los británicos, del Burke, y estaba aterrizando. ¿Cuál era el miedo del viejo Herrera? El miedo del viejo Herrera era justamente que la Revolución Francesa había supuesto el nacimiento de la política, y que la política implicaba, reitero, la participación popular en los asuntos que tienen que ver con la disputa por el poder. Y ese era el miedo del viejo, porque la política supuso, por medio de las revoluciones que estamos conversando, una ola democratizadora, y aquellos que se enfrentaban a este asunto con el principio aristocrático temblaban. Yo a veces cuando empiezo a conversar, yo tengo la posibilidad por elección de trabajar en instituciones públicas y privadas. Yo trabajo en un colegio, trabajo en la UTU y trabajo en secundaria. Así, trabajo en las tres patas que tiene el sistema que me permiten laburar en esos tres lugares, ¿no? Y trabajo en Rocha y trabajo en Maldonado. Soy un hombre del este, en definitiva. Cuando uno empieza a trabajar con estos temas con curiosidad, la primera pregunta que les hago es la siguiente, para sondear un poco y empezar a discutir, ¿no? Si los pueblos deben participar en política. Algunos gurises no dan bola, otros gurises sostienen que sí, fundamentan. Y yo puedo rasquetear en el colegio y ahí pregunto. Bueno, me dicen. ¿Cómo preguntó, profesor? Sí, si los pueblos pueden participar o deben participar en política. Y no sé, bueno, de eso depende. ¿De qué depende, le digo? Bueno, en definitiva, debería haber un tipo de exigencia educativa o cultural. Y eso automáticamente le digo que supondría mejores opciones o elecciones. Y bueno, en definitiva, profesor, yo le pregunto, ¿el pueblo alemán es un pueblo culto o un pueblo inculto? Desde lo que usted piensa, ¿no? Desde lo que usted... No, el pueblo alemán debe ser uno de los pueblos más cultos de la historia, de uno de los pueblos más cultos del mundo. Bueno, en los años 30 eligieron a Hitler. Los alemanes hipereducados. Lo eligieron. Después se quisieron hacer los boludos los alemanes, se quisieron lavar las manos, así como acá, que te ponían el pegotín en el auto y decían yo no los voté. Acá vas a votar. Hacete cargo. Y si participás, estás aceptando la regla de juego. Si no te gusta, poné una rodaja de salame. Cuando te paré la corriste. Pero si participás, estás jugando. Si participás, estás asumiendo la regla de juego. No, yo no los voté. Los alemanes, pues no, Hitler es loco. Es loco. Que nos llevó al desbarrancamiento, que nos llevó a la pérdida, que nos llevó al precipicio. 14 millones de adhesiones ciudadanas en las elecciones parlamentarias del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes en los años 20, que se dejen de joder con Hitler el loco.
Que me hablen de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, de la crisis del 29 y sus consecuencias, de todo eso, creando condiciones estructurales para llegar al cima del poder en Alemania, está bárbaro. Pero la política, la promesa de futuro, la pastilla, la desigualdad de raza, todo eso se lo profaron. Y en ese sentido, Hitler que rasqueteó un subsuelo muy profundo y muy íntimo del pueblo alemán. El tipo le prende una fibra, ¿no? Y eso explica que no sea un loco que genera, es decir, la adhesión, digamos, el tipo hace política. Hace política. Bueno, después los alemanes, viendo el final del cuento, claro, no, por favor. Nosotros con esto no tuvimos nada que ver, no. Tiene que hacerse cargo de las decisiones que toman, ¿no? Eso daría para profundizar mucho más, ¿no? Pero digo, también hubo en relación al ascenso de Hitler en Alemania particularidades propias de la izquierda en dicho país que subrayan la importancia de la unidad. No esa unidad sagrada que implica que uno tenga que bancar cualquier cosa, pero sí la unidad como un valor supremo, sobre todo para los movimientos populares que quieren hacer política no desde los lugares hegemónicos que te brinda el poder económico. La unidad para las izquierdas es la plantita que hay que regar todos los días. Yo reitero, a veces tenés que tragarte sapos, a veces tenés que tragar amargo, las cosas tienen sus límites también, pero eso es lo que le ha permitido al Frente Amplio mantenerse, no solo mantenerse en el gobierno, sino mantenerse en el gobierno para estar transformando las condiciones del Uruguay, para estar transformando las condiciones del Uruguay. El Frente Amplio también ha coincidido con 14, 15 años de crecimiento económico sostenido, y eso en el Uruguay no lo tuvo ni Valle Ordóñez. Pienso que en este país el nuestro no todo es color de rosa, y que a nosotros nos quedan muchas cosas por hacer también. Nosotros encaramos el asunto educacional con unas ínfulas importantes en relación a la fundación o todo ese espíritu revolucionario que nos caracterizaba, y no logramos eso. Ahora, a finales de este periodo, en este tiempo, estamos asumiendo más modestamente el desafío cuantitativo. Bueno, la integración de los gurises, ¿no? Nosotros teníamos una educación para adolescentes en este país con infraestructura del siglo XIX, con profesores del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI. Entonces nosotros cuando empezamos y quisimos hacer la revolución, el viejo Sanguinetti nos dejó un problema. Bueno, yo voy a perder la elección, dijo el viejo, pero yo te voy a dejar un problema para que tú lo resuelvas como puedas. Entonces el viejo dejó la reforma de Rama. Te voy a dejar un problema, tú resuelve la cosa. Voy a perder la elección. El viejo pensó que perdió Valle. Yo te voy a dejar un problema, tú resuelves. La izquierda estuvo envenenada en el primer periodo de gobierno, que no supo qué hacer con eso, que quería pelear contra eso, que quería sacar eso para hacer de nuevo la revolución. Después, en el segundo periodo, la situación cambió y en definitiva no estaba muy claro, por ejemplo, la actitud de la izquierda hacia eso. Se puede discutir la financiación y puede discutir el carácter y el temple del viejo Rama, y puede discutir a Sanguinetti, puede discutir cualquier cosa. Entonces, yo, como decía en alguna oportunidad, si yo converso con la gente y le pregunto por la calle a alguien, un ciudadano que tenga un ABC político mínimo, ¿no?, de criterios básicos y fundamentales, dígame usted, invertir más guita en la educación pública, ¿de izquierda o de derecha? Bueno, invertir más guita en la formación de los pibes de 3 y 4 años, escolarizándolos, ¿es de izquierda o de derecha? Bueno, fomentar las escuelas de tiempo completo, ¿es de izquierda o de derecha? Yo no sé. Lo que sé que eso se puede discutir, ya tener un millón de cosas para discutir, tampoco era la panacea ni la revolución de las revoluciones. Lo que sé que ahí nos dejaron un problema, y nosotros con ese problema no hemos. Por eso tenemos problemas de seguridad, claro que tenemos problemas de seguridad, pero el problema de seguridad lo tenemos en el barrio, del continente más desigual del mundo, ¿tá? Y bueno, evidentemente son situaciones complejas que hay que atender, y una de las principales preocupaciones ciudadanas es legítimo, es válido, por favor. Pero yo no quiero pensar que el día que no tengamos más papeleras para poner en el Uruguay, nos quedemos lamentándonos contra el muro por la revolución o la reforma educativa que no hicimos. Y esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo.
por fuera de la revolución industrial, sus consecuencias, la política, la revolución francesa y todas las mariposas. Esa es una de las primeras. Y el día que tú no tengas más posibilidad de crecer de determinada manera, tú vas a tener que apelar a las habilidades, a la formación cultural, a las capacidades que tú construiste en tu población, en tu gente. Y entonces cuando te dicen por la televisión o te dicen, nosotros que estamos abajo de Finlandia en términos de educación para adolescentes, no estamos abajo de Finlandia, estamos abajo de Bolivia, estamos abajo de Perú, estamos abajo de la capital federal en Argentina, que tiene un 95% de gurises y gurisas que terminan el bachillerato en tiempo y forma. Nosotros tenemos un montón de desafíos para resolver en ese sentido. Yo sé que a mí me viene al pelo y voy a poder pedir traslado, tal vez el año que viene me lo dan y me vengo a trabajar para Maldonado, porque yo trabajo en secundaria en Roche, siempre se hicieron inscripciones para el nocturno, porque ahora es así, ya está, si no terminaste el liceo tenés una marca acá, que es como que no sé, que te falte un ojo, que te falte los dientes, de hecho tenés una marca acá si no terminaste eso. Las exigencias de la sociedad del mundo son determinantes en ese sentido, es decir, y si no, patacho basura. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que asumir que ahí hemos tenido un problema que no sé si hemos manejado de la mejor manera. No estamos más bajo que Finlandia, estamos más bajo que Bolivia, estamos más bajo que Perú en relación a la situación de egreso de estudiantes para adolescentes. En el nocturno acá se abrieron inscripciones, por eso decía que me daba la oportunidad de pedir el año que viene para año. En el nocturno se abrieron inscripciones para comenzar el año lectivo 2017 y se anotaron 2.700 personas. 2.700, tomemos el número de 27 gurises por salón, como para aquellos que hemos laburamos en la educación, un número relativo para trabajar, entre 25 y 30, pongamos 27. Si tenés 27 pibes metidos en un salón, de esos 2.700 que se te inscribieron, vos para darle cobijo precisás 100 salones. Para garantizarle, ¿no? 100 salones precisás. Y no me venga con el cuento, sí, pero que en el nocturno se anotan, pero que después dejan. 100 salones a 27 gurises por aula. Hay que meterlo ahí. Los nocturnos están abarrotados de gente. En cierto sentido, los nocturnos son la explicación, los nocturnos abarrotados de gente son la explicación más evidente de problemas en el sistema. Bueno, en ese sentido, yo quiero pensar en que no nos suceda eso. Ahora la izquierda ha bajado las revoluciones, tiene un discurso, tiene quilombo con los profesores, pero tiene un discurso más tranqui en relación a la educación. La izquierda, sobre todo, y hablar de la educación también implica desagregar, ¿no? Y decir que hay cosas que en determinados sistemas o sistemas funcionan y funcionan muy bien. Y que en otro tramo del sistema la situación no es igual. La primaria funciona diferente, pero ¿por qué funciona diferente? Porque tiene una acumulación de la hostia. Para dar clase, el 100% de los maestros que dan clase tienen que ser titulados. Y eso ya con la secundaria o con la UTU presupone una diferencia radical. Yo trabajo en el interior y en el interior del interior hay muchos lugares donde dan clases bachilleres, donde en mayo o junio están ofreciendo horas para bachilleres, llamados públicos por la radio. No en Rocha Capital, pero en Lascano, en Velázquez, en Castillo, en Cebollatí, en el interior. Donde los pibes más necesitan herramientas para salir, para progresar y demás, ¿no? Yo lo he escuchado a Flaco en alguna intervención decir una cosa que para mí es decisiva. Bueno, alguna vez un problema que tiene Maldonado. Maldonado no puede enfrentar la pobreza de la región. La región tiene que llevar adelante transformaciones para poder enfrentar en conjunto el asunto que tiene que ver con la creación de mejores condiciones de oportunidad y demás. Porque si no, nosotros en Maldonado, es decir, nosotros en la cuestión del país, tal como lo tenemos armado, tenemos un problema que no le va a dar a nadie. ¿Y a quién le va a dar? Y le va a dar a la demagogia que juega con las necesidades de la gente. ¿Sí? Trabajo, seguridad, vuelve todo, sí, bueno. Volvía todo, no sé si bueno. Yo qué sé, creo que ahí tenemos un desafío importante para pensar, para atender, para discutir y bueno, creo que eso también tiene que ver con la urgencia del presente nuestro, en un contexto de América Latina donde la situación está complicada para los movimientos populares y para las izquierdas,
donde a nivel regional se advierten claramente situaciones complejas, pero creo que el Uruguay en ese sentido tiene fortalezas bien evidentes, logros y conquistas que son determinantes, pero tiene cuestiones que tampoco pueden llevarnos a quedarnos en la defensa de lo que hemos hecho. Nosotros tenemos que seguir caminando, porque si nosotros no seguimos caminando, en definitiva, y nosotros nos quedamos con el autobombo, no, pero cuando agarramos el país teníamos yo que sé, 40-50% de gente por debajo de la línea de la pobreza, ahora esos números han mejorado, bueno, nosotros ahora tenemos. Nosotros nos quedamos con eso, nos pasa el tren de la historia por arriba. Y después nos vamos a juntar a la casa del frente a darnos un abrazo para lamentar las derrotas. Yo qué sé. Aparte, esta casa del frente es brava para las derrotas. La casa del frente es brava para las derrotas. Brava porque es brava en cuanto a su disposición. Es duro una derrota, pero es duro una derrota acá. Yo le decía a Carlito, ahora jodiendo un poco así, por lo menos, yo tengo 30, pero el Frente Amplio ha tenido espalda para gobernar el país de forma exitosa, pero para elegir casas o sedes en Maldonado es bravo, es duro. Porque la anterior de nosotros allá cerca del viejo comité del MPP era brava. Parecía como que seguíamos los tiempos de la clandestinidad y que teníamos que no nos viera nadie, íbamos para la casa del frente así, nos metíamos, escondíamos en el fondo y las diferentes, ¿no? Parecía una vieja pensión, por acá, por allá. Y ahora venir a esto es monstruoso. Esto más que para el Uruguay del Frente Amplio, para Argentina peronista. Ahí porque es bravo. Oh, y vamos a celebrar victorias acá también. Ya hemos celebrado y vamos a volver a celebrar, indudablemente. Pero las derrotas son duras. Valle y Ordóñez también perdió elecciones. Y por perder elecciones no dejó de tener razón en un montón de cosas. Valle y Ordóñez en este país nuestro fue la posibilidad transaccional, esa muy uruguaya, de decir, bueno, no tenemos condiciones para el capitalismo salvaje, no tenemos condiciones de mercado, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Bueno, vamos a tener que construir un Estado fuerte, porque aparte tenemos dos vecinos que son, ¿no? Super vecinos, no vecinos. Entonces vamos a tener que construir un Estado fuerte. Y en ese sentido, el viejo que había tenido la posibilidad de viajar por Europa y conocer las tensiones propias de la época y el contexto había visto, ¿no? En definitiva, las luchas políticas y sociales en los tiempos de la industrialización y en los tiempos de las revoluciones liberales que se habían iniciado. Entonces dijo, bueno, eso no tenemos condiciones capitalistas para funcionar fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un Estado ahí para amortiguar, ¿sí? Un Estado para amortiguar las tensiones sociales, un Estado que pueda llevar adelante la construcción de un proyecto país de clases medias, un Estado que promueva, reitero, ¿no? Valle no era socialista, digo, era un republicano muy solidario, eso lo ha dicho Gerardo Caetano. Lo ha dicho Caetano y quiero destacar la importancia en el Uruguay de los tipos que investigan y producen, pero que son de condición plebeya. Yo pienso que todos tenemos derecho a la historia. Y yo por eso cuando Federico me llamó para venir y conversar, dije que iba a venir. ¿Cómo no voy a venir? Sería un desagradecido si no viniera. Pero pienso que todos tenemos derecho a la historia y poder conversar sobre estos asuntos. La historia no es una cuestión para aristócratas que toman el té a las 5 de la tarde en el Conrad y discuten si eso es celeste, azul o en realidad no, porque como yo lo veo otro color, cuando fui al Louvre era otro color, eso no. Todos tenemos derecho a la historia. Bueno, y hay gente de condición plebeya que hace aportes importantísimos en la investigación histórica del Uruguay. Yo tengo un viejo amigo al que quiero mucho y sé que el viejo también me quiere, que lo conocí en Montevideo en el año 2005 y lo he encontrado estos años en la playa en verano, que es el viejo Mario Cayota. Un viejo bien plebeyo. Entonces un viejo con 80 años investigando los archivos de la dictadura con horario. Me levanto, Martín, me decía, pronto el mate y voy para ahí.
Yo le caí en la playa con el libro aquel fantástico que el viejo me regaló sobre Artigas para que me lo firmara. El viejo cayó y te dice, sí, pero nosotros nos conocemos, sí, claro, le digo, sí, nosotros hablamos en política, sobre la política de Maldonado en el Centro de Documentación Histórica de los Franciscanos en el 2005. ¿Y qué pasaba en Maldonado? ¿Y si el flaco llegaba, si no llegaba, si iba, si no iba? ¿Cómo venía la cuestión? Dale, dale, pero contame eso de la política doméstica porque me interesa mucho, me decía el viejo. Contame porque me interesa. Y yo voy a hablar sobre Artigas y en los actos que se precisa hablar sobre Artigas, yo voy para todos. Los que somos veteranos, ¿se acuerdan del viejo Cayota hablando sobre Artigas en la plaza pública, de Maldonado, en los actos siempre? Ricky, tomando. Y Sergio que vino por allá atrás también. Yo qué sé. Sobre estas cosas es importante mantener y yo creo que eso del Uruguay plebeyo tiene que ver con un viejo subsuelo de valores políticos que se han ido construyendo, del valor de la igualdad, del valor de la horizontalidad, y eso creo que reitero tiene que ver con el subsuelo de nuestro país, tiene que ver con el subsuelo que está más abajo de la cáscara que se rasquetea. Los uruguayos tenemos que ver con eso. En ese sentido, el viejo Valle Ordóñez dio un salto de calidad muy importante, ¿no? El viejo Valle Ordóñez, por otra parte, quería, sí, la reforma social y la reforma económica, pero cuando la reforma política tenía, ¿no? Él la quería, la reforma social y económica, la quería colorada, es él, ¿no? Eso parece estar claro. Eso lo dejaba muy bien claro el viejo Lincoln Maistegui, también muy hicimos en el Uruguay, de caudillos y doctores, como decía Piber de Voto, ¿no? Pero sí, pero había caudillos en los ámbitos rurales, pero caudillos también en los ámbitos urbanos. Y Valle, el viejo Valle fue un tigre, un caudillo de la política rioplatense, de la política nacional particularmente. Basta ver la ferocidad del tipo en la prensa. La ferocidad del tipo en la prensa, incursiona en política desde la prensa. Probablemente con una familia de larga trayectoria en los asuntos políticos, ¿no? Pero incursiona en la prensa, feroz en la prensa, feroz. Bueno, ahí Uruguay fue encontrando su camino, ¿no? Si unos no pudieron exterminar a otros, tuvieron que acostumbrarse a convivir, a civilizar la construcción política, a amarse, y en ese sentido dio lugar a entendimientos mayores y a construcciones duraderas, que hoy nosotros nos damos cuenta que son una de las principales fortalezas que tenemos, porque ya pasamos a ser un partido tradicional, no fundacional, pero sí tradicional, porque ya hemos pasado por todos los lugares. Quiere decir, nosotros fuimos oposición, Maldonado evidentemente, ¿no? Nosotros fuimos oposición, fuimos gobierno, y nos ha tocado perder la elección y nos toca reagrupar fuerzas y pelear para conseguir el gobierno nuevo. Hemos pasado por todos los lugares. Y hemos pasado hasta el lugar de la ilegalidad. Yo creo que ya estoy más o menos en tiempo. Yo quiero empezar a aburrir a la gente. Se puede, o se podría, abrir un espacio para intervenciones, para hablar una conversación así redonda, ¿no? Y exactamente un intercambio. Y bueno, yo les agradezco a todos por haberme escuchado con gentileza, con respeto y con buen criterio. Es importante. No las preguntas, pero de buen criterio. No las preguntas, pero de buen criterio. Bueno, se tiene que armar una pelea, si no se arma pelea no existe. El viejo Vázquez Franco acá, un día vino a dar una charla, el viejo Vázquez, y nos dijo, y ese amulío ese día, dijo el viejo, ¿y usted qué tanto habla del Uruguay, que tiene el enano patriota adentro? Le dijo a uno que le había preguntado, ¿no? ¿Qué es el Uruguay para usted? Claro, si el tipo que estaba acá le preguntaba, vos me vas a preguntar y me vas a incomodar, bueno, no te pregunto, yo te dejo más incómodo. Bueno, déjese de joder que nosotros somos la provincia perdida por el centralismo porteño y sus erráticas políticas. Mire que el Uruguay es un país de 3 millones de argentinos en territorio brasileño. Casi la boca. Muchas gracias. Tenemos... Habla fuerte, Pérez.
Las preguntas con micrófono, si no, no se Martín, no, mi no, lo mío no es una pregunta, sino un pedido. Digamos, me pareció muy interesante el abordaje que hiciste respecto a la revolución industrial, y etcétera, pero me quedé con preguntas o con deseos que abordaras el papel de la Comuna de París como probable antecedente del movimiento obrero, como hecho significativo, no sé si movimiento obrero o como plebeyo, como de pronto